La radio cubana, un sistema de emisoras al servicio de la comunicación. Sonido para ver. Venimos chapeando. Atención, pueblo de Cuba, yo quiero que todos canten mi coro. Chapeando bajito, Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuentos. Angélica Paredes. Desde el lugar de los hechos, para que usted no se deje confundir. Y Arlene Rodríguez de Ribet. Somos un equipo dispuestos a darle todos los elementos, chapeando bajito, para que no entre ninguna fake news. Para que nadie te confunda. Para que no nos dejemos confundir. Hola, buenos días. Volver a Radio Rebelde tan tempranito en la mañana siempre es muy agradable. Son las 7:10 de la mañana y estamos inaugurando este espacio chapeando bajito, que pretende, si usted nos está oyendo ahora mismo, que el espacio sea visible de verdad y no matizado por todas esas hierbas malas que se llaman fake news. En el lenguaje de quienes trabajamos la comunicación, usted le puede llamar sencillamente noticias falsas. Forman parte del arsenal de herramientas con que se pretende, por ejemplo, dar un golpe blando. Están oyendo ahí carraspear a un compañero de estudio que estará con nosotros en las próximas emisiones, en lo que también Bárbara Betancourt y Angélica Paredes se incorporan a este equipo. Les presento a Reinier Duardo, analista, periodista, que nos va a acompañar hoy especialmente en este 10 de diciembre, fríísimo en La Habana, pero muy agradable la temperatura. Reinier, buenos días. Buenos días, Lynn, ¿cómo andas? Bueno, ¿qué te parece con todo lo que hoy mismo Rosa Miriam Elizalde publica en Cuba Debate? Una nota que recomiendo muchísimo, Golpe Blando en Cuba. Se está hablando de ese tema y algunos de nuestros oyentes, estoy pensando sobre todo quienes usan más la radio, quienes se comunican o se mantienen actualizados a través de la radio, dirán, bueno, pero si yo veo un país súper tranquilo y cuando llega el noticiero me entero que hay planes hasta de tirar cócteles molotov en algún garaje o que se están haciendo acciones para tirar piedras a tiendas, en fin, y la gente pensará, ¿qué tiene que ver todo esto con mi vida? Y yo digo, por ejemplo, ¿qué tal si empezamos hablando de un término que, como decía, forma parte del lenguaje natural de los periodistas, pero todavía es como un misterio para el común de las personas, la fake news o falsas noticias? A ver, ¿qué tienen que ver las fake news con el intento de golpe blando en Cuba que ahora mismo está en curso? Bueno, buenos días ante todo a toda la audiencia de Rebelde. Mira, todo este golpe blando que está en curso, que se ha venido denunciando desde hace varias semanas atrás, se ha montado sobre la base de fake news. Sí, tiene un sustento principal en la fake news y la provocación, lo que detonó como pretexto para desencadenar después una serie de acciones o intentos de desestabilización del país, se sustentó sobre la base de una gran fake news. Que ¿Cuál? Fue el montaje, la puesta en escena, el performance de la llamada huelga de hambre que de San Isidro. De San Isidro, que realizaron un grupo de individuos en San Isidro, en Damas 955, como se ha dicho ya en reiteradas ocasiones. Huelga de hambre que cuando usted analiza desde el punto de vista de la lógica elemental del sentido común, te das cuenta de que fue una cosa totalmente absurda, y cuando lo analizas también desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud, te ratifica de que no había ningún elemento que sustentara estas falsas. Yo siempre lo he dicho, hay tres momentos fundamentales en esa huelga de hambre que te la desmontan totalmente. El primer momento es el cuarto día de la huelga de hambre, que sale a media tarde varios medios digitales, unas plataformas anticubanas que existen en las redes, a propagar de que estos supuestos huelguistas que llevaban 3 días sin tomar agua, sin comer alimentos, nada, ya estaban al borde del colapso, de la muerte, de la inanición, pintaban un panorama caótico totalmente. Ese es el cuarto día, por la tarde. Horas después, por la noche, vemos a los supuestos huelguistas en una riña tumultuaria, ahí entre ellos prácticamente, con tremendas energías, con tremendo ímpetu, vociferando, haciendo directas, fumando, corriendo de un lado a otro del lugar en que se encontraban. Hay otro momento también significativo, que es el sexto día de la huelga, cuando tú ves a los huelguistas, te ponen en sus propias redes sociales los parámetros vitales, 120/70, 120/80 de presión arterial,
la glucosa en sangre en los parámetros prácticamente ajustados, una frecuencia cardíaca de 76, los ve con todos los signos vitales, 6 días sin tomar agua, 6 días sin comer nada de ningún tipo de alimento. La ciencia médica lo ha descrito muy bien. El organismo puede resistir un poco más sin alimento, pero sin agua es muy difícil que al tercer día alguien pueda pasar en una situación de vitalidad. Sí, porque, por ejemplo, el médico que llevó a Abdiel Bermúdez al programa Palabra Precisa decía, bueno, una persona puede morir a los 90 días, pero lo que sí dijo claramente, que después de un tercer día de una huelga de sed, es decir, sin tomar agua, sin beber líquidos, esa persona ya puede dar muestras incluso de pérdida de la conciencia y hasta entrar en un coma. Es así, es así. Es decir, eso no es que muera inmediatamente, es una persona que tiene un deterioro cognitivo, que tiene un deterioro físico, que es evidente. Y después, cuando asistimos a datos como los que se dan de la salud del principal personaje de esta farsa, 18 de hemoglobina. Hombre, es un chiste. Lo que pasa es que sobre la base de esta fake news se montó todo lo que vino detrás. Y hay otras fake news que acompañan a esto. Vamos a seguir indagando en la fake news. Por ejemplo, a partir de lo que se monta en la puerta del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre. ¿Por qué sale? Bueno, no sé, a lo mejor me salte alguna, porque en medio de la huelga aparece Carlos Manuel Álvarez, un personaje periodista formado aquí, que de repente se catapultó como una estrella, fue a dar a los Estados Unidos y a México, donde reside actualmente, pero yo quiero recordar que este es el hombre que llegó a decir de un enfermero que cumplió misión contra el ébola en África, que había muerto en la misión, llegó a decir los peores epítetos y a denigrar por completo. Si alguien ha contribuido a denigrar a las brigadas médicas cubanas en el exterior, es Carlos Manuel Álvarez. Casualmente sale de México, pasa por Nueva York, nadie se explica cómo. Dos ciudades, Ciudad de México y Nueva York, que han tenido de los más altos niveles de contagio de la COVID-19, llega al aeropuerto, se salta todos los protocolos médicos que establecen contra la COVID, o sanitarios como se les dice, y va a dar allí a Damas 955 y luego además se toma fotografías evidentemente abrazado a los otros, a los llamados huelguistas, ninguno con nasobuco. Ahí, claro, la figura de Carlos Manuel forma parte precisamente del guión que estaba puesto en marcha. Ya está caminando la fake news, ya está en marcha todo este proceso de engañar a las audiencias, de tomar como referente una huelga de hambre ese, que es un tema que naturalmente despierta solidaridad en todas las personas, pero hacía falta alguien que pudiera relatarlo, que pudiera dibujarlo, que pudiera hacer, vamos a decirle como se le llama desde el punto de vista de la comunicación, los storytelling, las historias, la narrativa, construir la narrativa, construir esa narrativa que sensibilizara aún más, que manipulara aún más las conciencias y las llevara hacia una dirección deseada. Como tú decías, las fake news no pararon tan solo con el tema San Isidro. El propio día 27 de noviembre, cuando había un grupo de jóvenes, artistas, creadores... Pero es evidente, perdóname, porque aunque saltemos un momentico de las fake news, pero en ese momento que llega Carlos Manuel, al otro día se para la huelga de sed. Es así. Cualquiera piensa, bueno, trajo orientaciones claras, porque ya resulta increíble que estén tan saludables los huelguistas de hambre después de 7 días. Es así, es así. No, cuando Carlos Manuel llega empiezan a ocurrir toda una serie de procesos, de sucesos que se van desencadenando. Concatenando, ajá. A las 24 horas hay uno de los huelguistas que depone totalmente su huelga de hambre y abandona la sede donde estaban ellos. Después a las 48 horas los dos principales, que decían que llevaban 6 días o 5 días sin tomar agua, anuncian al sexto o séptimo día que habían decidido empezar a tomar agua. Y es lo que tú dices, total razón. Los días van pasando. Una persona que lleva 7 días sin tomar agua tiene que tener un deterioro considerable en la salud. Y si persistía en el engaño de decir más días, 10, 12 días sin tomar agua, iba a ser... Se derrumba totalmente aquel mito. Entonces, se introduce esta variable porque creían que podían lograr algún propósito con la llamada huelga de hambre, que además estaba exigiendo algo que es totalmente, no tiene ningún sustento, ni legal, ni moral, ni político, es la liberación de una persona
que a las claras desacató a la autoridad, desacató a la policía, lo grabó y además venía un desacato prácticamente continuo. Y una de las cosas que se pregunta la gente, pero bueno, ¿cómo la persona puede ser estúpida que exhibe en las redes sociales su provocación a la policía, su chantaje, su manera de expresar todas esas cosas que lo convierten en una figura delincuencial que irrespeta a la autoridad en el mundo entero? Bueno, creo que en películas, pero en la vida real lo han visto muchas veces en reportes de prensa, lo fácil que se le va un tiro a un policía norteamericano cuando le faltan a la autoridad y sin faltarle a la autoridad. Pero en este caso, ¿cómo lo exhibe? Yo creo que estaban buscando una víctima, que hubiera un encierro, que hubiera una detención, que hubiera un caso por el cual levantar. Y mientras se levantaba eso, se levanta todo aquello, van con la demanda que suelten o liberen a Denis Solís, a este provocador, que ya tenía más de un acto de desacato, y se trasladan a la puerta del Ministerio de Cultura. Y ahí empieza otra carrera de fake news, pero podemos hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, no sé si ya estarán por ahí Babi y Angélica. Ya sé que Angélica está en plena faena hoy, siguiendo la visita a la provincia de La Habana, y Bárbara Betancourt está en su programa en Radio Habana, Cuba, pero en lo que tratamos de contactarlas hacemos una pausa. Siga con nosotros. Esta es la cadena de radio desde Radio Rebelde en La Habana, Cuba. Atención, pueblo de Cuba. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuentos. Para que nadie te confunda. ¡Joya! Seguimos chapeando. Ahí viene el salto en que se ala, como decías tú, es lógico que cualquier persona sensible diga, óyeme, hay gente en huelga de hambre, va a morir. Lo vi yo en las redes sociales. Se manipuló el sentimiento humano de que había personas en huelga de hambre, y de repente aquel grupo va, un pequeñito grupo, se planta a las puertas del Ministerio de Cultura y comienzan a llamar, sobre todo artistas, intelectuales, a llamarlos a tratar de que participen con ellos y le den, digamos que le den cámaras y luces al show que se monta frente al Ministerio de Cultura. Pero hay que separar, porque la gente siempre dice, o mucha gente que sabe lo que pasaba ahí, lo que había, no mezclen a San Isidro con el 27 de noviembre y la sentada frente al Ministerio de Cultura. Bueno, no lo mezclamos nosotros, no lo mezcla el gobierno cubano. Es decir, hay un elemento que asocia todo eso. Es así. No, a ver, en torno a este tema también ha habido mucha manipulación. Y ha habido un elemento fundamental en toda fake news, en todo elemento de mentir, que es la simplificación de la realidad. Y han estado todo el tiempo, desde el primer momento, tratando de manipular nuestras intervenciones, tratando de manipular nuestros discursos, tratando de decir que todo lo que nosotros hemos denunciado en relación a la presencia aquel día de algunos, de determinados elementos contrarrevolucionarios, elementos que está probado, que reciben y han recibido en algún momento algún financiamiento del gobierno de los Estados Unidos para hacer actividad política contra Cuba, se correspondía a toda esa masa, o que toda esa masa de jóvenes, de creadores, de intelectuales que habían ahí estaban emplazando al gobierno, que formaban parte de una conspiración, y eso es totalmente mentira. Ahí está desde el primer momento, en menos de 24 horas después, las palabras del viceministro de Cultura, Fernando Rojas, donde llamó de que esto fue un diálogo entre compañeros, donde fue un diálogo entre revolucionarios, que fue un diálogo difícil, complejo, que se dijeron cosas duras, pero fue un diálogo donde imperó ese respeto. En ningún momento se les llamó a esas personas que estaban concentradas ahí, a los jóvenes, a los intelectuales, a los artistas que estaban ahí, se les llamó como desestabilizadores. Ahí aparece el segundo fake news más notable, o el más notable de los fake news que aparece a partir del 27 de noviembre, que es poner en boca del presidente una acusación contra el grupo que estaba sentado ahí. Es así. Fue una construcción totalmente perversa y deliberada. Para ese día habían dos grandes fake news. Esta que se materializó a nivel de redes sociales, pero recordemos que había otra fake news que se quería montar, que ya se denunció en los medios, que era una persona, un delincuente que no tenía nada que ver con esta masa que estaba ahí reunida, era un antisocial que acababa de apedrear la tienda de Línea y 12, lo llaman desde los Estados Unidos y le dicen, muévete rápido hacia el Ministerio de Cultura y cae la piedra a la tienda que está en la esquina para que se arme ahí una gran a la de 11 y 4, a la de 11 y 4. Es decir, era montar ahí una nueva provocación
pero sobre la base de otra fake news, porque cuando este hombre apedreara la tienda de 11 y 4, la noticia iba a ser que los manifestantes que estaban ahí estaban empezando a realizar actos vandálicos, es decir, era asociar a estos jóvenes que estaban con demandas legítimas para ellos, acumuladas de tantos años, decir que estos jóvenes estaban iniciando acciones vandálicas. Y te decía, poner al presidente a decir... Y lo otro... Porque quiero aclarar, sobre todo a quienes están conectados a las redes sociales que ahora abundan, esta página falsa de Díaz-Canel que se montó en Facebook tiene cantidad de seguidores, porque hay gente que dice yo quiero estar o quiero ser amigo o quiero ser seguidor del presidente con su página en Facebook. Díaz-Canel, que ha demostrado además ser un hombre muy activo en las redes sociales, sí tiene página en Twitter, aunque también le han hecho páginas falsas en Twitter con mensajes falsos, pero aquí poner una página falsa de Díaz-Canel en Facebook y decir que el presidente dijo que esos muchachos eran contrarrevolucionarios. Así es, yo estaba buscando el mensaje ahora, Arlene, pero se me perdió aquí en la galería, porque le hice una captura de pantalla del mensaje de aquella página, pero en esencia era un mensaje que decía a las 2 de la tarde, cuando estaban empezando a llegar los muchachos ahí frente al Ministerio de Cultura, un mensaje en Facebook a nombre supuestamente del presidente, como tú has dicho, que el presidente decía que se estaban concentrando ahí toda una serie de elementos antisociales y que había que ir ahí a combatirlos. Es decir, estaban sembrando en boca del presidente un discurso de odio hacia esos jóvenes ahí con el objetivo de exacerbar los ánimos de los jóvenes ahí presentes y que adoptaran otro tipo de posiciones. Por supuesto, fake news que se pudo desmentir y desmontar al momento, porque como todo el mundo sabe, el presidente de la República no tiene hasta este minuto página oficial en Facebook. La única cuenta oficial que tiene el presidente de la República es la de Twitter. Bueno, al mismo tiempo se producen, porque esto es una estructura antigua ya, incluso antes de las redes sociales. Se crea una falsa noticia que se hace circular por medios informales. Sobre esa falsa noticia se monta un periodista, ese periodista tributa a determinados medios de prensa, y ahí vemos, por ejemplo, publicaciones de las más importantes, El País en España, el New York Times, el Washington Post, de uno de los que estaban de los que sí no eran, realmente no tenían disposición al diálogo, que estaban ahí en la puerta del Ministerio de Cultura. Sale un trabajo amplísimo para el Washington Post, de Carlos Manuel Álvarez, sale otro trabajo para El País y para el New York Times. Son personas que escriben muy bien, además, dicho sea de paso, y empiezan a imponer la matriz de que hay protesta, prácticamente caos generalizado, que hay hambre, que hay apedreamiento de instituciones estatales, etcétera, y van generando la matriz de un país en caos al borde del fin de año, en un país que ha logrado, como nadie en el mundo, y ahí sí no es mirada en el ombligo, controlar, por ejemplo, una pandemia como no lo ha hecho muchísimos países desarrollados. Tienes toda la razón, y escuchándote me recordaba, el otro día leía a alguien en Facebook que ponía un post y decía, yo vivo en dos Cubas, la Cuba de Facebook y la Cuba real, y es así, es decir, está muy bien descrito el sentido. Se pintó de repente en las redes sociales, especialmente Facebook, que es una de las plataformas más utilizadas en nuestro país por los amplios segmentos poblacionales, se pintó un país totalmente en caos, una anarquía, una represión brutal, manifestaciones por donde quiera. Yo recuerdo también que una de las plataformas en Telegram de redes sociales se creó al día siguiente del encuentro, la concentración frente al Ministerio de Cultura. Por la tarde del sábado 28 se creó un grupo en Telegram que se llamaba Concentración en el Ministerio de Comercio Interior. De repente empezaron, tú te dabas cuenta de que habían elementos contrarrevolucionarios claros ahí, empezaron a crear una percepción de que había concentración frente al Ministerio de Comercio Interior, después que si la calle Obispo estaba tomada por madres indignadas, después que si el malecón, después que si la plaza, es decir, empiezan a generar toda una sensación de inestabilidad con el objetivo de generar toda incertidumbre, toda una serie de cuestiones. Hay un grupo más de fake news que quisiera mentar dos más al link para cerrar. Otra surgió recientemente, es decir, hace unos días atrás, una persona en Facebook publica un supuesto llamado de se busca al joven que supuestamente inició la convocatoria, la manifestación frente al Ministerio de Cultura, la sentada. Y como un se busca que era de las autoridades cubanas. Como un se busca que era de las autoridades cubanas, pidiendo ayuda a nombre de la Policía Nacional Revolucionaria para capturar a ese joven que supuestamente era estudiante de la UCI. Y publican una foto de un joven. Y fíjense si la mentira es tan burda, que además está dirigida a crear esa sensación de represión, de acoso policial, todas estas cosas, que en los comentarios hay una de las personas que dice,
pero ese joven es un youtuber español, es decir, es una mentira totalmente burda y absurda. Exacto. Y la última, la que acabamos de ver hace 2 días, cuando empiezan a circular por las redes sociales una publicación también con un tono afectivo, familiar. Mi mamá me acaba de escribir y decirme que una guagua estalló en La Habana y hay muchos heridos. Sí, empieza a y al mismo tiempo se dice que en hospitales, que en Mascual y tal. No quiero dejar de anotar que el terrorismo mediático también, es decir, el terrorismo y con él el terrorismo mediático se basa en aterrorizar a las personas. No basta con que cause daño, con que asesine, con que mate, con que destruya, con que violente, sino que además lo tiene que asustar a usted, a mí, nos hace que nos abroquelemos, nos encerremos en la casa y no participemos y no nos movilicemos. Pues hay que movilizarse con la verdad y para eso estamos aquí chapeando. Volvemos la próxima semana. Ya seguramente tendremos también a Babi y a Angélica, si no estaremos tú y yo, Reinier. Gracias por la posibilidad, Radio Rebelde y a toda la cadena de radio en Cuba. 7:30 minutos de la mañana, qué gusto volver a los amaneceres cubanos. La radio cubana, señal de victoria, sonido para ver.